a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana repetimos invitado. Volvemos a tener con nosotros a Aaron Sepúlveda Cueb, que es profesor de economía en el sur de Texas y también es divulgador de economía en redes sociales, principalmente en Twitter. Y entonces le he invitado porque la semana ha estado, bueno, las últimas semanas han estado muy candentes, sobre todo para los interesados en teoría monetaria y bancaria. Porque, bueno, vamos a ver el por qué, pero ha habido un par de fenómenos que merece la pena estudiar y sobre todo yo creo que desde la visión que aporta Aaron, que yo creo que es la correcta, entonces le he invitado y le he dicho, bueno, ven y vamos a hablar de lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando exactamente estas últimas semanas? Ha habido incidentes con el Silicon Valley Bank, también con Credit Suisse, se está ahí Deutsche Bank que no se sabe muy bien qué está pasando, así que para empezar, ¿qué es lo primero que ha pasado? ¿Cuál ha sido el fenómeno del Silicon Valley Bank? ¿Aaron? El Silicon Valley Bank. Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea para nuestra audiencia. Mucho gusto estar con ustedes. Lo que ha pasado es que am, lo común que pasa en los Estados Unidos ah, es que los bancos históricamente han estado casi siempre en los Estados Unidos. Es muy peculiar de Estados Unidos. Algo muy interesante. Si gustan leer a Perry Merlin, Dr. White lo ha mencionado también, y Harry Sherman, los tres lo han mencionado, que en Estados Unidos es muy peculiar. Parece ser que por cuestión cultural, los bancos comerciales en Estados Unidos siempre han sido los más extremistas en pedir prestado a muy corto, si no inmediato, y prestar a muy largo. No estamos hablando a largo de 90 días o un año, estamos hablando de 10 años. O a veces, cuando analizas los balances históricos de las compañías que piden préstamos, en los 1800, donde había mucho turmoil, sería como ah, bastantes crisis financieras en Estados Unidos al final de los 1800, principios de los 1900, no nada más era que prestaban a largo, sino que aparte veías las compañías que hacían los préstamos, los proyectos eran aún más a largo plazo. O sea, Ujú. el riesgo en Estados Unidos es ya cuestión, el riesgo financiero en Estados Unidos es una cuestión cultural con la que con la que casi hemos crecido. Y Harry Sherman, cuando saca su libro en los 1930, ¿verdad? Si estoy en lo correcto, la de The Promises Men Live By, las promesas que nos hacemos, Con las por que las cuales vivimos. vivimos, por las que vivimos. Ahí tiene un capítulo entero específicamente explicando por qué es que en Canadá sobrevivieron todos los bancos en la Gran Depresión y en Estados Unidos volaron más de la mitad, no me acuerdo exactamente cuál sería el porcentaje, pero una cosa de locos. Específicamente porque en Canadá los bancos están acostumbrados a prestar muy a corto plazo, 90 días, mismo White te lo dice, ¿no? En Escocia y en Canadá, donde había free banking, los bancos no se iban a estar arriesgando a hacer préstamo de 10, 20 años. Ujú. Todo siempre eran 90 días, si tienes suerte a un año, que sería parecido al working capital, al capital de trabajo. O sea, los bancos tratan de imitar, o en inglés es mimic, lo que una compañía más o menos puede convertir en efectivo en cualquier momento. Entonces, algo entre 90 días y un año estamos hablando de niveles de liquidez decentes. A 10 años, 20 años, lo que es una locura. Entonces, históricamente así es. Ahora, ¿cuál fue el problema? El problema de Silicon Valley, que como buen banco estadounidense hizo exactamente lo mismo histórico, pide prestado súper a corto plazo o inmediato y presta bastante a largo plazo, principalmente 10 años. Ok, por eso caen, aparecen ah, todos los depositantes, Ujú. piden su dinero y esto lo digo como broma, pero parece como que así fue, dice, ay, perdón, depositantes, el dinero me va a llegar en 10 años, así que por favor espérenme, no me pidan que cumpla mis promesas porque el dinero me va a llegar en 10 años. Ujú. Este, Obviamente, ese banco específico pensó que nadie le iba a venir a pedir este dinero base. Dijeron, nos aventamos a 10 años y no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que digamos, ok, a lo mejor puede que nadie se asuste porque a final de cuentas el banco
puedes seguir haciendo tus pagos. Una cosa que le trato de hacer entender a los 100%istas es que el problema que ustedes están viendo parece como si estás viendo que la única función del banco en la cabeza de la gente, siendo subjetivistas, ellos están asumiendo que la única función del banco es, en la cabeza de la gente, es guardar dinero base y que eso es lo que la gente tiene en mente, pero no es así. Aún la gente que no sabe de banco, la razón por la cual pones dinero en tu banco no es tanto para que te lo guarden, es para que ellos hagan tus pagos. Y si ellos hacen tus pagos sin tener mucho dinero base, a nadie le importa. El punto es, como tú hagas los pagos, este, es muy tu problema. Y tú y yo sabemos, y ojalá tengamos ah, oportunidad alguna de explicarlo, es que lo que hacen los bancos es no hacer pagos con dinero base, lo que hacen es a través del proceso de compensación de deudas, netean, hacen clearing. Por lo tanto, no necesitan tener un montón de dinero base sentado ahí para hacer pagos. Para hacer tus pagos, para cumplir con lo que te están prometiendo, ellos van y utilizan la menor cantidad de dinero posible porque utilizan el sistema de compensación. No nada más, los bancos lo hacen siempre, pero por lo que he estado investigando con compañías a nivel internacional, o a nivel financiero, este, no nada más los bancos comerciales lo hacen. Por ejemplo, cuando haces compras y ventas internacionales de muchísimo dinero, normalmente no te pagas inmediatamente, mejor te esperas con tus clientes y con tus distribuidores y después de 2 días o haces 3 días, vas a la Cámara de Compensación Internacional de Comercio Internacional y haces la compensación de deudas, clearing, y ya Ujú. la cantidad de efectivo que se tiene que intercambiar es mínimo. Y a veces ni siquiera se intercambian en efectivo. Lo que se intercambian son activos financieros de muy alta calidad como la deuda estadounidense o y la deuda alemana. Es muy poco dinero base el que se intercambia. Por eso el 100%ismo es una imposibilidad respecto a lo que pasa en el mundo real. Entonces, ¿por qué es que de pronto la gente dijo, si todos los bancos tienen en Estados Unidos, piden prestado a corto o invocación o inmediato y, y prestan a largo plazo? Porque es que nada más porque no son los únicos que lo hacen, por cierto, Eso, porque por el cierto, Silicon Valley lo hace. se llama descalce de plazos, ¿no? Perdóname si no, Ujú. no estoy acostumbrado a hacer eso, discúlpame. No, Sí, es que en realidad ya vi como 30 diferentes formas en inglés. Ya salió otra yeah. de Maturity ah, mismatch y no maturity transformation. no, y ya salió la otra. White sacó la de, creo que dijo duration gap. Creo que decía duration gap. Ya encontré unas 7 formas diferentes de decir lo mismo en inglés y lo Yo en inglés transmitirlo a suelo decir español. eso, maturity mismatching. Maturity mismatch. Bueno, en total hay un descalce de plazos. Ujú. Todos los bancos lo hacen, todo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que es bien específico del Silicon Valley Bank que hizo que le entraran problemas, pero los demás no? El problema fue que todos los bancos, o la mayoría de los bancos, más o menos sanos, que toman ese riesgo de prestar muy a largo plazo, este, antes, muy a largo plazo, lo que tratan de hacer es, ok, si le presto al gobierno de Estados Unidos o a una compañía importante como Walmart o Best Buy o algo así grande, pues me lo van a pagar en 10 años. El riesgo de crédito es casi nulo, no hay ninguna razón por la cual no invertir, porque como quiera me lo van a pagar. El problema es que hay un riesgo de duración, que significa la sensibilidad al cambio de interés. Cuando, para tratar de acelerar sus ganancias, el Silicon Valley Bank en 2020, 2021, empieza a invertir a 10 años porque eran los únicos bonos o las únicas inversiones técnicamente seguras en el sentido de que no tiene riesgo de pago, no tiene riesgo de impago, no tiene riesgo de crédito. Bueno, se lo prestamos al gobierno de Estados Unidos, no lo van a regresar. A 10 años es donde están pagando un poquito más, creo que los intereses habían bajado hasta 1 o 2%, una cosa así. Vamos a decir 3 para sacarlo, Ujú. para que sea consistente. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque mientras no suban los intereses, si tienes que rápidamente vender el activo, pues mientras más pase el tiempo,
tu inversión empieza a valer más, poco a poquito. Si es a 10 años, si en un año lo tienes que vender, pues le vas a perder comparado al final, pero ya le ganaste algo, aunque sea un poquito. Faltan 10 años para pagar. El problema es que si suben los intereses, si prestaste a 3, pero los intereses actuales son a 6, significa que esa diferencia, ese 3%, tú lo tienes que pagar, o vamos a decir, se lo tienen que descontar al principal. Prestaste, no sé, vamos a decir, $22,000 a 10 años, significa que está, vamos a decir, congelado. Ese flujo de dinero va a estar congelado por 10 años. A lo mejor puedes recibir cada 6 meses un poquito Ujú, de cupón, se le llama algo así, de pagos de cupón, pero es muy, 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 muy mínimo. Va a estar congelado por 10 años, lo tratas de vender en un año y todavía faltan 9 años para que se reciba todo el dinero. ujú, Significa, y esos 9 años, en vez de descontarlo a 3, que tú ya tú ya descontaste a 3 cuando hiciste el pago, hiciste el préstamo a 3, ahora lo tienes que descontar a 6. ujú, Significa que hay un diferencial de 3 que se tiene que descontar 9 veces y va a bajar del principal. Entonces, el valor de tu inversión inmediata se tiene que empezar a descontar por el largo del préstamo. Por lo tanto, suben los intereses al doble y le tienes que estar descontando 9 veces porque andas en una emergencia. Significa que ahora sí, el valor de tu activo cae no a la mitad, pero vamos a decir un 25%, y con eso tienes para que la función social de los depositantes grandes como Peter Thiel y gente así dicen, ¿sabes qué? Yo estoy viendo la calidad de los activos del banco donde tengo yo depósitos, y estoy viendo que porque los intereses subieron, olvídate que si no se va a pagar, claro que se va a pagar en 10 años. Si lo tienen que vender ahorita por una emergencia, esos activos valen mucho menos, por lo menos 20 o 30% menos. Por lo tanto, no estoy seguro que realmente puedan hacer mis pagos o que mi dinero esté seguro. Peter Thiel le dice a todo el mundo, ¿sabes qué? Vamos a salirnos de aquí. Y empieza la corrida bancaria. Y ya no puede, muy mal manejado, por cierto, el banco. ¿Por qué no le está pasando esto a los demás? Los otros bancos gastan extra, voy a prestar largo, gastan extra en lo que se llama en español, en inglés es credit defaults, perdóname, no hay credit default. Credit default no hay problema. No es riesgo de interés, donde a alguien más que vaya a estar solvente, vamos a decir que ellos sí pidieron prestados a corto plazo, vamos a ser una aseguradora, las aseguradoras normalmente piden, dan prestado o invierten muy a corto plazo porque en cualquier momento tienen una emergencia, tienen que liquidar para cubrirlos. Ah, les pagas un seguro, ellos te cubren. Si los intereses bajan, tú los cubres un poquito porque ellos pierden un poco. Si los intereses suben, ellos te cubren esa diferencia. Entonces, cuando vayas a vender tus activos, ese flujo, ese flujo de dinero se va con el activo, la aseguradora va a mandar a través de ti probablemente. Entonces, el precio del activo a 10 años en realidad no baja, porque esos descuentos que se dan por 10 años los va a cubrir la aseguradora o quien quiera que te haya cubierto, por ser inversionistas grandes. Como si fueran niños chiquitos, literal, es que no hay de otra forma, no hay otra forma de describirlos. Se les dijo 2 veces por casas de inversión privadas, tienen que sacar un default, un swap de interés. En español, ¿cómo se dirá swap? No, no, está bueno, raro, ¿verdad? sí, eso, yo por lo menos estoy un, acostumbrado a decir. un swap de intereses. Tienen que literalmente invertir. Y dijeron, no, es que está muy caro. Pues claro que está muy caro. Si te pones a pedir, a prestar a 10 años y no tienes la menor idea de qué va a pasar con los intereses, obviamente va a ser caro. Nos va a quitar profitability. ¿Qué sería profitability? Nos va a pegar nuestras ganancias, Sí, bueno, me los imagino. beneficios. Va a reducir nuestras utilidades. Y siempre me hago con beneficios y utilidades. En español no entiendo mucho
cuáles son las diferencias, pero nos va a afectar nuestros beneficios o a nuestras Principio, ganancias, sí. utilidades. Y los dos así con los dos las dos compañías financieras que les dieron el consejo se quedaron claro, es que eso es lo que hacen los bancos grandes. Ese es el asunto que al rato cuando tengamos tiempo mejor vamos a tener que meternos más en detalle. La banca no es un tipo de industria que necesite tener miles y miles de competidores. Por lo tanto, los bancos pequeños, eso se lo aprendí a Sumner hace mucho tiempo y medio me rehusaba yo Ujú, a aceptarlo, pero en realidad hay ciertas industrias que no necesitan una cantidad para ser competitivas, no necesitan una cantidad. Entonces, por lo tanto, podemos ver que los bancos pequeños uh, y los bancos medianos realmente no le hacen no son tan necesarios porque no le hacen competencia a los bancos grandes mucho. En realidad lo que no me termina pasando es los bancos grandes disciplinan a los bancos, a los bancos pequeños. La historia, Rothbard lo acepta, es uno de los pasajes de Rothbard que más me gusta leer, porque él acepta que sí, que el free banking con reserva fraccionaria funciona y el ejemplo que da es el sistema de Suffolk en Nueva Inglaterra en 1800, antebellum sería antes de la guerra civil. Funciona, de hecho, se termina porque los bancos chicos, cuando un banco los está disciplinando porque estaban sobreexpandiendo, se fueron a quejar con la legislatura, con la ujú. legislatura, este, con la Asamblea Legislativa, y se prohibió el sistema de Suffolk, del banco de Suffolk, porque literalmente los estaba disciplinando bastante. Entonces, la banca es muy interesante ahí y es muy, muy coherente con algo que me estaba yo quejando porque en contra del modelo de competencia perfecta que aplica muy poquitas, hay muy pocos mercados al que realmente se le puede aplicar. Fuera de la agricultura es casi imposible saber que hay otros mercados al que se le puede aplicar. Desgraciadamente, se transfirió la idea de que todos los mercados, para ser competitivos, deben de tener una cantidad enorme de competidores. Y la pruebas fehacientes es Canadá. Canadá, ya sea con Free Banking y con Banco Central, aún en cualquier circunstancia, obviamente es mejor con Free Banking, ¿verdad? Ujú. Nunca tuvo una gran cantidad de bancos. Entonces, ahí está el asunto. Los bancos grandes tienen la capacidad de, cuando hacen ese descalce de plazos enorme, tienen la capacidad de protegerse con otras instituciones. Los bancos pequeños y bancos medianos no tienen esa capacidad. ¿Y Entonces, ahí está el detalle. a qué se debe este aparente fallo de mercado? Porque él lo puede ver y decir, no, no, aquí hay un fallo de mercado porque hay más bancos y más oferentes del óptimo de equilibrio. ¿A qué crees que se puede deber eso? En Estados Unidos está súper práctico, por eso fue bueno que habláramos del Suffolk Bank. Los bancos pequeños, por cuestiones, vamos a decir, fíjate cómo nuestras ideas políticas nos pueden afectar nuestras ideas económicas. Ya lo hemos repasado Sí, muchas bueno. veces. Este, Tú y yo, y creo que todos los bitcoiners y todos los libertarios, estamos obsesionados con la descentralización en cuestiones políticas. Es más, hasta en cuestiones culturales, vamos a decir, en rasgos muy grandes, ¿no? Este, pero la descentralización no es buena por sí misma. En ciertos mercados, y esto es algo que los libertarios tienen que aprender y tiene que haber mucho desarrollo austriaco, es los bienes red, por diseño, por naturaleza, no van a necesitar una cantidad grandísima de, de competidores. En Estados Unidos, de manera natural, como digo, políticamente ayudó bastante desde su creación hasta, pues, vamos a decir, la Gran Depresión, que es cuando se expande increíblemente el Estado, Ujú. el gobierno federal, perdóname. este, Había la obsesión de que todo tiene que estar descentralizado, no nada más las decisiones políticas, también las decisiones bancarias. Ok, pero ¿cuál es el problema? Si descentralizas completamente las bancarias, por ley no se iba a permitir que los bancos estuvieran en más de una ciudad, que tuvieran diferentes sucursales. Entonces, por esa tradición y esas reglas que se impusieron desde muy temprano, en 1800, la, la, la idiosincrasia estadounidense
cuando un político o el público en general ve, por ejemplo, que el Suffolk Bank, el banco de Suffolk, está poniéndole presión a los bancos pequeños, tú y yo sabemos que eso es muy bueno porque les detiene la expansión crediticia, pero la mayoría de la gente dice, ah, mira, la empresa grande está abusando de la empresa, de la empresa pequeña, no quiere competición. Ya los he visto bastante, por cierto, estuve platicando con un conocido acerca de si la banca en Escocia libre realmente era buena o era mala, a pesar de ser free. Y una de las cosas decía, es que nada más había dos, tres, a competidores. Y yo, no, es que está bien, porque los competidores grandes disciplinan a los más bajos precisamente para que no haya esa expansión descontrolada de crédito y por lo tanto no se creen las malinversiones y el ciclo austriaco. Los bancos grandes que, pues vamos a decir, tú y yo personalmente a lo mejor no nos vamos a llevar bien con un banco, el banquero grande, lo sepa o no, está limpiando la red, porque ese es el asunto. La banca y el dinero son bienes red. Al deshacerte o ponerle presión a los agentes más débiles, también estás depurando la red, porque los agentes más débiles para sobrevivir tienen que tomar más riesgos y no se pueden proteger. Ahora, el lobby y está un poquito mezclado, el lobby de los bancos medianos y chicos, ahorita mismo lo están haciendo, por cierto, van al gobierno y dicen, por favor, danos protecciones. Precisamente porque los bancos grandes les estaban poniendo una presión, no puedes expandir, no puedes expandir, no puedes expandir, tus préstamos son horribles, tienes que liquidar tus dedos ahorita mismo. No podían expandirse muy a largo plazo. El gobierno viene y los protege con cosas como el seguro FDIC, en español sería seguro de depósitos, seguro gubernamental de depósitos tal vez. Sí, el Fondo de Ah, Garantía de Depósitos. Fondo de garantía, gracias. El fondo de garantía de depósitos pagado por sí es cierto que los mismos bancos pagan un poco lo que tú quieras, pero obviamente el gobierno va a tener problemas de conocimiento de conocimiento y de cálculo económico, no va a saber cuánto es lo apropiado, porque es bien sencillo. Un banco grande con muchísimos activos que se pueden liquidar no debe de pagar tanto en seguro como un banco chiquito con muchos deudas con muchísimas deudas a corto plazo y con varias inversiones a largo plazo, que es la única forma que bancos tan chiquitos pueden ser más o menos, tener más o menos ganancias. Los tratan como si fueran todos iguales y no todos los bancos son iguales, es que no todo el mundo tiene la misma calidad. Entonces, en un bien red se empiezan a depurar. Algo parecido sería, por ejemplo, como las redes sociales. Cuando una red social empieza a cortar libertad de expresión, empieza a bajar la calidad de lo que tú quieras, los competidores empiezan a ofrecer. Telegram es más o menos un ejemplo donde es muy difícil en un bien red cambiarte rápidamente porque te tienes que cambiar en grupos para que valga la pena. Pero el punto es que se puede. O sea, la competición es depurar los actores malos de la red para que la red mejore. Eso es lo que se hacía en Canadá y todo funcionaba bastante bien. En Estados Unidos, por cuestión idiosincrática, que es muy correcta en cuestión política, se impuso legislación en contra de que los bancos crecieran por miedo a que, es que van a estar demasiado grandes y no van a estar descentralizados. Lo necesitamos descentralizado. No todo tiene que ser descentralizado a máximo nivel. Hay niveles, por eso van a haber compañías grandes que sobreviven, porque a pesar de que el CEO no sabe lo que está pasando en la mayor parte de la empresa, sí, aunque la mayoría de decisiones las toman desde el centro, muchísimas decisiones se hacen a nivel local o específico y por lo tanto estas empresas grandes pueden sobrevivir. Este es un asunto parecido. No necesitas una descentralización total en todos los mercados. Hay niveles y cada mercado va a ser diferente. Y el ejemplo que siempre doy es, Walmart puede ser grandísimo, Ujú. pero no pueden poner los precios que ellos quieran, porque tantita competencia, pum, inmediatamente porque ese mercado así es, las márgenes de ganancia de supermercados, de bienes de consumo, son tan pequeñas Ujú. que empiezas a subir tantito, alguien viene y te da competencia, pum, te las hacen negativas inmediatamente. Por el puro miedo a que te venga alguien nuevo a competirte, no puedes ponerte a subir precios. Como que no necesitamos, no sé, un supermercado diferente en cada colonia, más en español sería, en cada vecindario. Más o menos, eso es lo que está detrás de por qué bancos como medianos, como el Silicon Valley Bank,
se metieron en tantos problemas, bancos más pequeños no se pueden proteger, pero como quiera quieren ganar, sacar muchas ganancias. Los bancos grandes tienen todos los recursos por cuestiones de economías de escala de prestar un poquito a largo plazo, ok, hay problemas ahí, pero como compras un swap, alguien que está prestando a corto plazo te balancea más o menos lo que está pasando. Si hay algún problema, ellos te cubren, porque como están prestando a corto plazo, están recibiendo flujos de dinero cada 3 meses, cada año, muy seguido y te pueden cubrir el flujo que necesites para compensar los cambios de interés. Ojalá tenga sentido. Sí, y la solución que hemos visto para la quiebra del Silicon Valley Bank ha sido que la tesorería de Estados Unidos se ha comprometido de cubrir el 100% de los depósitos, ¿no? Del, sí, pero sí que ha dicho que los accionistas pues, y bonistas sí que lo van a perder todo, sí, efectivamente. ¿Qué te parece esta medida? Pues parecía chiste, parece un chiste mal contado porque para el lunes, martes siguiente de cuando saltó lo de el Silicon Valley Bank, el Silicon Valley Bank descarados estaban promoviendo el hecho, hey, ahora nos convertimos en el banco más seguro de todo el mundo, porque si pones dinero en ese banco como depósito, está completamente asegurado por el gobierno. Y se está promoviendo que vinieran, no, están locos. El riesgo moral es increíble. Imagínate, de aquí en adelante es, si invierto mal, salvan a mis depositantes, los cubren completamente, entonces puedo ser aún más arriesgado, porque como están totalmente, puedo hacer préstamos aún más arriesgado. Es muy mala idea. Y esas son las cosas que a veces batallo con la psicología. ¿Qué soluciones prácticas pueden la gente aceptar de un día al otro? No, bueno, y aparte, una de las cosas que más me ha llamado mucho la atención es que los depositantes, no había excusa para salvar a los depositantes grandes. Cualquier depositante que mete $50 millones, cual, ahorita ya por cuestiones prácticas de $250,000 para abajo, estamos completamente protegidos los depositantes. Vinieron los reporteros aquí en Estados Unidos me vinieron a preguntar, estaban todos, porque les digo, sálganse de TikTok, no, no, no se metan a TikTok, van a estar completamente confundidos. Este, todos los depósitos están cubiertos porque los que a ti y a mí nos importa, a la gente en general, no vamos a tener depósitos de más de $250,000. Los depositantes o empresas que tenían depósitos a la vista, a invocación, por más de $1 millón, 50,000, es una ridiculez que seas tan financieramente, ¿cómo se diría? Unlearned, o naive, o sea, que seas una persona tan inteligente con depósitos Ingenuo. grandísimos, con empresas de millones de dólares, naive, no sé cómo sería, Ingenuo. ingenuo, que seas tan ingenuo como para poner todo tu dinero en un solo lugar. Ujú. Compañías responsables que me pareció fascinante, Circle, que sería el que produce USDC, la compañía cripto que produce el USDC, que sería el stablecoin si estoy en lo correcto, porque no sé muy bien cómo está el asunto ahí, de Coinbase. Ellos tenían depósitos en el Silicon Valley Bank, pero estábamos hablando, si estaba en lo correcto, este, uf, 8 de sus reservas líquidas, creo, si estoy en lo correcto, era como el 8 porque las tenían repartidas. Entonces, aunque cayera el Silicon Valley Bank, todavía les quedaban un montón de reservas y principalmente un montón de activos a corto plazo que les da flujos monetarios cada 3 meses y pueden hacer todos los pagos sin ningún problema. Tanto que cae el par que tratan de mantener el stablecoin con el otro, cae inmediatamente. Pueden vender activos, compran su propio token, reducen la oferta disponible y pum, y regresan a par. ¿Por qué? Porque tienen activos muy líquidos. Aunque esa porción de reserva que tenían en el Silicon Valley Bank se desvaneciera, como quiera tenían repartida en otros bancos más de sus reservas, más aparte otros activos. La mayoría de los depositantes grandes, y ya me enteré, parece casi, casi chisme, disculpen si parece chisme, pero te les voy a platicar algo que es importante porque van a ver pues se puede decir la tremenda irresponsabilidad que crea, vamos a decir, los seguros de depósito o
la expectativa de que te van a salvar. Ujú. Total, el Silicon Valley tenía repartido por varios bancos, porque puede pasar que un banco se cae y qué tal que no te cubren. ¿Por qué? Porque solamente el gobierno te va a cubrir, el gobierno estadounidense te va a cubrir nada más $250,000. Si pones un depósito de $5 millones, la mayor parte no está cubierta. Si se cae el banco, bye bye, o te tienes que esperar 10 años a que los préstamos que en lo que invirtieron regrese el dinero y pues no tienes 10 años para estar esperando, tienes que mantener el par todos los días. Bueno, este, a ver, espérame, se me fue un poquito ahorita en lo que estaba pensando. De, de que están repartidos. Es increíble, completamente increíble, que compañías startups que tienen invertidos más 50 millones en cajas, estamos hablando en líquido, mucho más aparte de sus otros activos, tenían todo en un solo lugar. Yo estaba pero es que ¿por qué? O sea, no puede ser que sean tan ingenuos. O sea, la verdad no se merecen. Después descubrí que muchas de las compañías más importantes que estaban ahí, Ujú. la razón por la cual las startups que tenían depósitos grandísimos no seguros en Silicon Valley era porque el Silicon Valley les decía a los CEOs y los gerentes altos de esas compañías, pon el dinero, pon tus depósitos, deposita dinero en mi banco y yo me aseguro que a ti, CEO o gerente, yo te voy a dar préstamos muy, 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 muy pequeños para que compres los carros que tú quieras, para que compres una casa, así, una mansión. Entonces, si ves la cartera, los activos del Silicon Valley, hay una porción de préstamos, no, si quieres decir, no muchos, ¿verdad? Que pues, están bastante raros, con intereses muy, muy bajos para comprar cosas lujosas. ¿Qué es lo que estaba pasando? Hay un problema ahí de riesgo moral muy fuerte, ¿cómo sería? Conflicto de interés, de conflicto de interés muy fuerte, porque los CEOs de esas compañías de tecnología eligieron dónde poner el dinero de la compañía, no su dinero, sino el dinero de la compañía, todo en un solo lugar, porque ellos recibían beneficios directos de ese banco. Ahora, el punto es, el mercado te va a limpiar esas locuras. ¿Qué fue lo que pasó? Peter Thiel ve que algo está mal con los activos, e inmediatamente pasa la voz. A mis amigos que son 100%istas, les digo, es que así es como funciona la reserva fraccionaria. Lo dicen como si hubiera bank run, una corrida bancaria, como si fuera algo malo. Le digo, no, 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 es que así es como se limpia el sistema. Ponte a pensar, si vamos a decir que todos esos depósitos a invocación fueran a 3 meses, un montón de CDs, de certificados de depósito, significa que para parar ese banco que estaba manejando muy mal sus inversiones, tendríamos que esperar 3 meses o a veces hasta más para que sus acreedores retiraran todo el dinero inmediatamente y pararan inmediatamente las operaciones de un banco que nos está distorsionando nuestra estructura productiva. Pero como tienes reserva fraccionaria, hay un montón de depósitos sin vocación, tan pronto hay un problema y ese banco, pum, cae inmediatamente porque los depositantes. Suena extraño, pero esa es una de las funciones muy importantes de la reserva fraccionaria, es que detiene muchos proyectos malos muchísimo antes, precisamente porque es una deuda a invocación. En el momento que algo está mal, ¡pum!, se para en ese momento. Me recuerda cuando cualquier empresa, por ejemplo, Meta pierde dinero, le va mal, o cualquier empresa quiebra, mucha gente en Twitter, bueno, lo veo principalmente en Twitter, pero imagino que fuera de Twitter también lo dirán, mira cómo funciona el capitalismo, qué tal empresa ha quebrado, mira qué tal que está en pérdidas. Y dices, es que es parte del capitalismo, es un sistema de pérdidas y ganancias, y con énfasis en las pérdidas, que lo bueno es que puedes cortar rápidamente lo que no funciona, ¿no? Las empresas, los proyectos que no funcionan, donde está mal gestionado el recurso, se elimina fácilmente, puede quebrar. Y aquí lo mismo, en donde está mal invertido el dinero, fácilmente lo puedes retirar de ahí. Exactamente. Y la función social es pararlo y ya no te está distorsionando la estructura productiva. Lo que pasa es que lo hacemos por marketing, pero como acabas de decir, nosotros debemos de promover, no, lo grandioso del libertarianismo, del capitalismo es que hay corridas bancarias, es que las compañías quiebran y en un mundo estatizado, las compañías no quiebran. Por ejemplo, Japón.
y te alentan, si no te las distorsionan la estructura productiva, por lo menos sí te la alentan bastante, porque como hay muchas malas inversiones que no son muy productivas, te absorben recursos del resto de la economía y no permiten que y no permiten que se expandan las áreas más productivas y que tenemos y en las cuales tenemos se necesitan. A ver, dice, si no mal recuerdo, uno de los del rap ¿te acuerdas de los raps de Keynes contra Hayek? Y cuando Hayek responde, dice, no, no, es que el capitalismo es de ganancias y de pérdidas, no nada más de ganancias. O sea, tienes que saber, porque no se sabe con anterioridad, este, luego si tengo oportunidad, les mando un Twitter, un hilo, donde debato, vamos a decir, interactúo con algunos socialistas y donde, no, 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 no. Es que eso, como no sabes cuáles son los buenos proyectos nuevos o no, necesitas que haya pérdidas y que alguien tome la responsabilidad de todo el mundo. Ujú, Si estás completamente estatizado, el burócrata va a elegir al que se sienta mejor, literalmente, no tiene nada que perder, el que se sienta mejor y entonces va a quedar ahí con un proyecto que suena muy bonito. El típico ejemplo que utilizo yo es los Google Glass, si te acuerdas de, eso, de ese ujú. proyecto, lleva, no sé si estoy seguro, pero unos 10 15 años y nada bueno ha salido de eso, a pesar de que era un proyecto que a todo el mundo le llama la atención. Un burócrata hubiera dicho, inviértele, 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 porque no tiene nada que perder. En algún Y en momento el todo el momento, mundo, y aún si ¿mande? se diera cuenta de la equivocación, no diría, me he equivocado, vamos a cambiar de proyecto, sino que seguiría metiéndole porque está el problema de reconocer que te has equivocado. Necesito más recursos. Ujú, Entonces, es un mal proyecto, es un mal proyecto, vamos a darle más recursos. No es un mal proyecto, nadie debe meter dinero ahí. Entonces, ahí está el asunto. Entonces, no sé cómo le vamos a hacer de aquí en adelante, pero se tiene que enfatizar lo grandioso del capitalismo y del libertarianismo es que hay pérdidas. Sin pérdidas, no sabríamos qué producir y qué no producir. Antes de decir precios, obviamente, precios de lo que tú quieras, gracias a que hay pérdidas, s- podemos descubrir cuál es una buena inversión y sostenible, cuáles no. ujú, ujú. Y qué es lo que ha pasado con Credit Suisse? Ese está más interesante. Obviamente, Credit Suisse también tiene ese problema de descalce de plazos a un nivel un poco, está un poquito más protegido porque es un banco grande. Ujú, El problema es que históricamente ya lleva mucho tiempo esto. Este, y es súper interesante con lo que está pasando con la subida de interés. Siempre ha sido un banco considerado riesgoso. Estoy leyendo la historia entera y se me hace súper interesante. Como que había una ala de Credit Suisse que se le podría llamar anglicana, sea anglo, americana o angloparlante o ujú, angloculturalmente, y la que es suiza. La ala más americana, como sabes, somos muy buenos para los riesgos en Estados Unidos. El problema es que no sabemos diferenciar cuándo sí, cuándo no debemos de poner. Todo es riesgo. En Estados Unidos, a todo no, no le tenemos miedo al riesgo hasta cuando debemos de tenerlo. Bueno, empiezan a invertir, histórica, llevan varios años, con muy malas inversiones. Su parte comercial parece que estar sana, pero la parte más de inversión le afecta mucho al banco en general. ujú, Entonces, por ejemplo, ahorita mismo que se ven, se estuvo que UBS compra lo que queda de Credit Suisse, dijo, la parte de inversión no quiero ni tocarla. ¿Por qué? Porque siempre han estado metidos en estar dando préstamos o inversiones que a veces hasta eran criminales, que es completamente lavado de dinero, hay muy poca confianza y aparte invierten mal. Este, por ejemplo, no sé, déjame ver aquí, si traigo aquí Entonces Credit Suisse rápidamente. invierte más. A ver. Sí, déjame ver. Aquí lo traigo. Las ganancias, es que como que tengo uno que es de puros. Obviamente, han habido muchos retiro de depósitos, ¿verdad? Sería el withdraw, retiro de Ujú, depósitos. ujú. ¿Dónde está el que no sé? Ok, permíteme tantito. Ok, creo que aquí lo tengo. Depósitos. Las ganancias de Credit Suisse. Ok, ya está. Las ganancias de Credit Suisse, por lo menos, ah, quarterly sería trimestral, ¿verdad? Las ganancias trimestrales de Credit Suisse
en los últimos años, en los últimos año 12, en los últimos 15 meses, 15 y 18 meses, las ganancias han sido negativas, 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 negativas. ¿Qué significa? Están invirtiendo mal. Lo que estén haciendo, ese banco está perdiendo dinero. Y no estamos hablando este, de, empezaron a perder dinero desde el 2021 y los intereses iban para abajo. Significa que están invirtiendo muy, muy, muy mal, porque donde los van para abajo, por lo menos muchos activos empiezan a subir de valor. Se recuperan un poquito antes del 2022, pero el 2022 en adelante, un desastre total, pero completo, un desastre total. Han invertido muy mal, no les han salido bien las inversiones que han hecho. Um, si estoy en lo correcto, permítame. El, el que llamaba más la atención, para que sea una idea, han hecho inversiones tan oscuras, vamos a llamarles, que por lo menos han pagado más o menos de sus revenues serían ingresos totales. El 7% de sus ingresos totales lo han estado utilizando para pagar penalidades, porque han estado haciendo préstamos y han estado permitiendo inversiones que no son muy legales, que digamos. Bueno, este, ellos invirtieron en un fondo que se llama Archegos Capital, no sé si se pronuncia correcto, y ese fondo en el 2021, donde los intereses iban para abajo y los intereses iban para abajo o estaban por unos estables, perdieron 5.5 billones de dólares. 2021 es un monstruo lo que están haciendo. Es un banco que tiene una ala de inversión muy mala, muy defectuosa. Esta no tiene, ahí está donde el asunto. No va a tener mucho que ver con la teoría austríaca de la liquidez, pero ahorita vas a ver cómo si la conecto va a ser. Pero no es un Simplemente, ejemplo tan claro, ¿no? Como el Silicon Valley. sí, el Silicon Valley es literalmente, ¿no? Pero ahorita vas a ver en el sentido de cuando suben los intereses, y a lo mejor no va a estar tan difícil de verlo. Suben los intereses, hay menos liquidez. Ujú. ¿Cuáles son los bancos y compañías que van a caer primero? Las que están teniendo ganancias tan pequeñas que tan pronto hay un poquito menos de liquidez, pum, empiezan a reventar. Y es bueno porque liberan recursos. Ve lo que UBS está diciendo. No estuvo muy bien porque el gobierno se metió lo que tú quieras, pero UBS dijo, yo les ayudo lo que quieras, pero la ala de inversión no la quiero. Punto. No me la des, no la voy a tocar, que es exactamente lo que queremos. No queremos que ese tipo de alas de inversión sigan, no nada más eh, descoordinando la estructura de producción de Suiza. El problema de estos bancos es que te descoordinan la estructura de producción mundial, porque ellos tienen un impacto mundial. Literalmente estaban en la lista de los bancos que no se, literalmente, too big to fail, que no se pueden dejar caer. Si me preguntas a mí cómo se manejó ahorita, que por lo menos se deshicieron de ciertos bonistas y creo que sí se rescató un poquitito mínimo, pero se rescató un poquito a los accionistas, como quiera, sí se cierra el banco. O sea, no era nada más, por lo menos el too big to fail, no era, te vamos a tener que salvar y hacerte funcionar, pase lo que pase. Pareció lo que, si me preguntas a mí, pasa en Japón, que indirectamente, no importa qué mala sea la empresa, siempre los están salvando, por eso se japoniza. Imagínate, si no nos deshacemos de esos bancos como el Credit Suisse o el Silicon Valley Bank, toda la economía mundial se va a japonizar, porque hay un montón de compañías grandes que hacen ganancias súper mínimas, significa que están usando un montón de recursos y el valor final es casi mínimo al punto. Y mucho tiene que ver simplemente por la cantidad de liquidez Ujú. enorme que se está. Tantita liquidez se sale del sistema mundial e inmediatamente van a pérdidas. Y eso es lo que queremos, que compañías así no nos estén distorsionando la estructura de producción mundial. Por eso se tenía que terminar. Sí, sí lo he entendido bien. Permitir que se continúe
y mantenerlo este desgaste de plazos y seguir dándole aire, por así decirlo, ¿no? Es decir, que continúe y seguir dejando que los bancos, que la banca opere bajo lo que se llaman restricciones presupuestarias laxas, lo que hace, lo que lleva es una zombificación de la economía, ¿no? Nos lleva a una japonización y eso. ¿Y cuál es lo contrario? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es el resultado de dejar que estos bancos quiebren? ¿Cuál crees que va a ser? ¿Cómo crees que va a afectar a la economía? Para mí, se está limpiando la economía. Todo el mundo está vuelto loco. Es el nombre que odio de Twitter. Todo el mundo quiere que haya recesión. Todo el mundo quiere que se acabe el mundo. Ujú, Les digo, no, mira lo que está pasando. Al subir los intereses, se quita liquidez. De manera natural, dices, como hay menos dinero en la economía, el ritmo de gasto total, uh, PIB nominal, por no ser en Estados Unidos, ha sido positivo, 2022, pero a un nivel un poquito más bajo. En el 2021 están las tasas de anualizadas de trimestre a trimestre, estaban el gasto total y aún en consumo estaban subiendo lluvia hasta 15%. Era ujú, una locura. Cuando tienes una cantidad de dinero en gasto enorme que entra muy rápido a la economía, por cuestión de diseño te va a afectar un montón de cosas. Una cosa que le escuché a Selgin es cuando el gasto total, el flujo monetario PIB nominal, ponemos en economías parecidas a Estados Unidos, tiene un tope. Vamos a decir, si tú y yo trabajamos, ujú, recibimos salarios. ujú. Los salarios son muy sticky, serían muy como, muy Sí, o sea, yo digo que son rígidos. son rígidos por diseño Ujú, a la Von Baberg. Nosotros como trabajadores necesitamos dinero presente, ya un poquito más austriaco de la liquidez, pero el estilo Von Baberg. Nosotros valoramos más dinero presente y seguro, y las compañías o dueños valoran más vamos a decir, el dinero futuro, ujú, pero incierto. Entonces, si en 3 meses entra un montón de gasto en una compañía, cualquier compañía, bancos, Apple, las tecnológicas es lo importante ahorita, la mayoría de ese dinero nuevo no va a ir a los trabajadores, se va a ir a ganancias. Obviamente, por eso decimos, tengan cuidado, una inflación grande te va a hacer que las ganancias se disparen. ujú, ¿Por qué es que hay esa relación a corto plazo? Simple, porque cuando entra mucho dinero, hay muchas ventas aceleradas, los salarios no van a subir, los costos en general. Cuando ya primero llega el dinero a la compañía y se empiezan a cubrir todos los costos, el primero que se cubre es el de los salarios y lo que queda es de los dueños, a lo que le llamamos ganancias o utilidades, no sé, todavía tengo que aprender cuál es la palabra correcta para esta, pero los profits, las utilidades, empiezan a crecer, a crecer. Los salarios empiezan a subir meses después, cuando los trabajadores empiezan a pedir subidas de sueldo, o la empresa se tiene que expandir y para traer más trabajadores les tienen que pagar más. Pero se toma, de mientras esos 3 meses, 4 meses, todo el dinero extra son puras ganancias. ujú, Entonces, si se están quejando de la desigualdad, el problema más grande es a lo que le llamamos la inflación. En este caso sería el flujo monetario, el PIB nominal altísimo, tasas altísimas. No da tiempo de que la producción alcance ese flujo monetario para que no haya inflación, y al mismo tiempo les dispara las tasas de ganancia a las compañías. Y lo interesante es que eso te crea a lo que le llamaríamos las discoordinaciones, crean muchos bobos, serían como burbujas, ujú, crean muchas burbujas especulativas. ¿Por qué? Porque las ganancias que son representadas por las acciones son bienes, activos financieros variables. ujú, Entonces, todos los activos variables se empiezan a disparar porque hay la expectativa de que todas las inversiones variables se van y literalmente se expanden antes que nada. Hay mucho dinero. Entonces, era de esperarse que iban a haber muchas, vamos a decir, burbujas, ah, muchas burbujas especulativas. Cuando empiezan a subir los intereses, por fin, para controlar la inflación, poco a poco, pero interesante, sin que se caiga completamente
porque lo han hecho de manera más o menos responsable, vamos a decir. Subieron los intereses fuerte, pero sin que fue una locura. Como el flujo monetario estaba creciendo a 11, 15%, lo normal es 5, 4%, la subida de interés funciona, ves que el flujo monetario, el gasto total empieza a bajar, pero no se va negativo, como en el 2008, 2009, donde sí ves donde el flujo monetario cae completamente. En esta no, simplemente sigue creciendo, pero en vez de crecer al 11, empezó a crecer al 7 o al 6. Todavía es muy alto, pero es más bajo. ¿Qué significa? Que sí, muchas compañías de consumo, cosas necesarias, las cosas que están muy cercanas a los bienes finales, empiezan a, continúan teniendo ganancias, sin ningún, Walmart sigue siendo, y, y supermercados siguen siendo muy, rentables, pero ese extra que se esperaba y que ya no entró, significa que ya no llegó a ciertos mercados. Los primeros son los más extremos. ¿Qué pasó con las NFTs? NFTs, right? Ujú. Tan pronto suben tantito los intereses, baja el flujo monetario, el primer mercado que se empieza a aniquilar son los excesos de las NFTs. Pum, vas para afuera inmediatamente. Entonces vamos de los más arriesgados a los menos arriesgados siguen siendo rentables, los más arriesgados, que si lo combinas con son como si fueran a largo plazo, son muy parecidos. Y luego ya siguen, ok, ¿cuál es la siguiente compañías que empiezan a reducirse? Las tecnológicas. ¿Por qué? Porque van a haber ciertos mercados que dependen mucho de inversión capital. Cuando suben los intereses, las compañías de tecnología o otras que utilicen mucha maquinaria tienen que reducir tienen que reducir sus operaciones. ¿Y qué significa? Tienen que empezar a correr gente. En eso está. Sí, no, no, cuando antes lo estabas comentando estaba pensando en esto y digo, a ver si encuentro un momento para sacarlo y me alegro que ya lo hayas sacado porque es verdad, las tecnológicas son de las más perjudicadas y no solo por lo que comentabas que también, sino porque son de las que más tardan en ver resultados, en ver beneficios de su producto. Entonces, como son de las que más tardan y son las que más durante más tiempo tienen que sobrevivir en pérdidas, luego en estos momentos, en los momentos de aumento de los tipos de interés, son de las que más sufren. Y también lo que nos muestra es que a lo mejor tenemos una industria tecnológica sobrealimentada. Completamente. Así, literalmente, lo que pasó ahorita es las tecnológicas son la nueva representación de la industria inmobiliaria y financiera del 2008-2009. No todo el mundo se quiso, fíjate, bajaron los precios de las casas tremendamente en Estados Unidos y no ves una crisis financiera. Todo el mundo estaba protegido, si prestas, alguien te está cubriendo, alguien que sí está prestando a corto plazo te empieza a cubrir lo que tú quieras. ¿Cuáles fueron las que no estaban preparadas para algo así porque nunca lo habían vivido? Bueno, vamos a decir, en el 2000, finales de los 90 lo vivieron un poquitito, pero era mínimo. Las tecnológicas. Las tecnológicas empiezan a decir, pero esto es lo bueno. Fíjate, se lo estuve platicando a unos, y lo bueno fue que fue entendible, que no estuvo tan complicado. Cuando suben los intereses, por eso no ha bajado el empleo en Estados Unidos. Esta es mi hipótesis. Cuando suben los intereses, las compañías que son muy sensibles a las subidas de intereses, a lo que le llamamos long duration, que es duración financiera larga, cualquier cambio de interés les afecta mucho a su plan de negocios, a sus flujos monetarios, tienen que reducir operaciones. Las tecnológicas son el ejemplo perfecto de que ellos son muy long duration, se tardan mucho, son muy riesgosas, pero digo, tiene que haber venture capital, no sé cómo se dice en español, Tenemos- inversionistas arriesgados, de inversiones de mucho riesgo. Este, entonces, las tecnológicas empiezan a correr, literalmente, correr gente, pero no es tanto el problema, porque las tecnológicas no son labor intensive, sería intensivos en mano de obra, no Ujú. son intensivos en mano de obra. Creo que fue en los últimos 3 meses del 2022 hay como 60,000 despidos en la industria tecnológica y todo el mundo vuelto loco como si la industria tecnológica representara el resto de la economía. Pero la teoría austríaca de capital te dice, como son muy intensivas en capital, no representan al resto de la economía. Cuando ves que la tecnológica se empiezan a reducir, real estate sería inmobiliario, la industria inmobiliaria y de carros se empiezan a contraer,
todas las otras industrias se empiezan a expandir. Por eso es que había un montón de empleo. Todas las industrias que son intensivas en mano de obra continúan contratando gente y todos los recursos, inversión, maquinaria, trabajadores, se empiezan a mover poco a poquito hacia las industrias intensivas intensivas en mano de obra, que son las industrias que están muy cercanas al consumo. Late stages of production sería bienes de primero a industrias de primero y segundo orden, no de órdenes temporales muy lejanos. Se No vende sé, últimas fases de la producción, ponle. de últimas fases. Para allá va porque son muy intensivas por eso la cantidad de empleo continúa muy fuertemente. El, creo que fue Gustavo el que lo dijo, ya lo he citado como 2 veces o 3 veces, porque lo puso de manera muy al punto, succinct, lo decimos en inglés. Dijo, después de la cantidad de trabajos creados en Estados Unidos en enero, a pesar de que diciembre fue un mes raramente, diciembre del 2022 fue un mes muy débil. Para el enero del 2022, la cantidad de trabajos creados se disparó a más de medio millón de trabajos, cuando lo normal históricamente es más o menos unos 250,000 trabajos nuevos en Estados Unidos Ujú, por mes. En enero fue más de 2 millones, no, perdón, más de medio millón. Y luego febrero dije, no, a lo mejor ya se van a empezar a ralentizar un poquito. Bueno, se ralentizó, pero a 311,000 nuevos trabajos. ¿Por qué? De hecho, fue lo bueno que pude retuitear la lista de las industrias que continúan trabajando. Sí, las industrias tecnológicas no están contratando, de hecho están despidiendo, pero otras industrias sí están contratando. El ejemplo que a mis estudiantes les digo, para que yo tuve el deseo de ser piloto aviador de aerolíneas. Es un trabajo, vamos a ir por lo menos en Estados Unidos, para los mexicoamericanos, porque como puedes trabajar en los dos lados, hay muchos pilotos que son, a veces te entrenas en México, que es muy barato, y vas a trabajar en Estados Unidos y de volada. ujú, Les están pagando todo el dinero del mundo a los pilotos, porque hay muy pocos, muchos están retirando y lo que tú quieras. Esas compañías, las de transportación, todas esas están expandiendo. ¿Por qué? Porque están sirviendo a las compañías que son altas en intensivas en mano de obra. Entonces, puede haber que parezca que haya muchos despidos en muchas industrias, pero las cosas están expandiendo. Estuve siguiendo no tanto la economía total, pero por industria, y lo normal era que cada 3 meses se expandían de 25 grupos de industrias, 15 o 16 se expandían, pero las otras se contraían. ¿Y cuáles eran las que se contraían? Las que son muy intensivas en capital, ujú, y las que se expandían son las que son intensivas en ujú, mano de obra. Entonces, ha funcionado muy bien porque la Fed, a pesar de que lo hizo muy fuerte, no fue lo suficientemente fuerte para que el flujo monetario se fuera negativo, fue suficiente para que estuviera nada más un poquito, para que esos cambios de una industria a otra, ¿qué es lo que necesitas para hacer ese cambio? Necesitas liquidez. Hay suficiente liquidez sin ser excesiva, que era lo que me preocupa ahorita, que ya íbamos muy bien y por culpa del Silicon Valley Bank tuvieron que empezar a realentar y de hecho a meter liquidez que no tenían antes. ujú. Y bueno, estamos aquí hablando de todos los problemas del descalce de plazos. Si tantos problemas que hay, ¿por qué los bancos lo llevan a cabo? ¿Por qué descalzan plazos? Porque cuando prestas a largo plazo, a lo que le llamamos, lo normal es que la curva de tipos temporal tiene todo el sentido del mundo. Ujú, Mientras más a largo plazo le prestes a alguien, te están haciendo esperar más tiempo para la duración financiera es más grande. Se tarda mucho tiempo en que recuperes tu inversión inicial. Pero si prestas a corto plazo, como lo vas a recuperar de manera muy, muy pronta, normalmente no les exiges mucho a quien le estás prestando. Pero si le dices, te voy a prestar 30 años, me estás haciendo esperar 30 años para recibir mi dinero otra vez. Me tienes que pagar muy buen dinero cada año. ujú, El interés tiene que ser más alto. Por lo tanto, siempre hay el incentivo de descalzar plazos de manera excesiva, porque los préstamos más a largo plazo siempre te van a pagar anualmente. Bueno, pero no siempre. Ese es el problema. Normalmente te van a pagar mucho más que cuando prestas a corto plazo. ujú. Pero ¿cuál es el problema? Cuando suben los intereses a corto plazo para controlar la inflación,
suben mucho más rápido que los de largo plazo. Y es cuando decimos que se invierte la curva de tipos. Y por eso es una señal de recesión, porque van a haber muchas industrias que se tienen que contraer, pero esta vez no, porque como lo hicieron, aunque se voltee, esa es mi hipótesis, se voltea la curva de tipos, manda la señal de que algo anda mal, pero el Fed, en vez de seguir subiendo los intereses como locos, lo suben lo suficiente para que haya suficiente liquidez sin que haya liquidez negativa. Y ese es el balance. Yo todavía creo que es un muy buen, la curva de tipos, la inversión de curva de tipos, es muy buen indicador de que puede haber recesión, pero no de que va a haber recesión, porque es el feedback. Cuando ya le dices a un humano lo que está pasando, el mundo sigue igual, pero tú como humano cambias tu behavior, Comportamiento, sí. tu La comportamiento, autorreflexibilidad que se llama así. la autorreflexibilidad, y entonces, ok, ahorita está pasando esto, ya sé, tengo que actuar desde antes y muy probablemente vamos a seguir teniendo inversiones de la curva de tipos, los tipos de corto plazo van a estar más altos que a largo plazo en ciertos periodos, pero puede que no tengamos recesión precisamente porque todo el mundo ya sabe que se tiene que cuidar cuando estamos viendo que se empieza a invertir, todo el mundo empieza a invertir más a corto plazo, a ser más cuidadosos, sin como lo que pasó en 2008, sin reducir sus operaciones a negativo. Simplemente empiezan a subir sus operaciones, pero a un ritmo un poquito menos acelerado, vamos a llamar. Ujú. Y ya ha estado funcionando hasta ahorita, pero no sé qué va a pasar porque la Fed ya, por cuestiones prácticas, se detuvo en su política contraccionaria. Pero dentro de la teoría económica, entre los economistas, entre los teóricos monetarios, hay discusión, ¿no? Si el descalce de plazos es necesario, es una parte esencial de la banca o no. Por ejemplo, los autores de los ganadores del premio Nobel de este año, que es un tema del que hablamos cuando estuviste aquí en el canal la última vez, ellos defienden que el descalce de plazos es una cosa, es intrínseca del sistema, es necesario, es parte de la función básica de los bancos. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Crees que lo es? ¿Y crees que hay alternativas al descalce de plazos? Es decir, ¿crees que los bancos pueden operar sin descalzar plazos? Lo que pueden operar, mm, es cuestión de grados, vamos a decir. Hay un grado de liquidez, Ujú, algo muy importante o sea, de la doctrina Rayo, es que cuando prestas a 3 meses, puedes descansar plazo en el sentido de que, ok, yo prometo pagarte en cualquier momento, de manera inmediata, y presto a 3 meses. ¿Por qué es que 3 meses es tan importante? Porque 3 meses estás hablando de de la, el largo de las estaciones, ujú, de las estaciones del año. Esos 3 meses o esa estación del año normalmente compramos cierto tipo de artículos que están en muy alta demanda que son muy líquidos. Entonces, esos bienes y servicios que se crean en 3 meses, cuando tú prestas en 3 meses, son los bienes y servicios que tus clientes, a los que les estás diciendo, cuando tú quieras te voy a dar dinero base. Como tus clientes pueden ir a comprar esos bienes, es casi seguro que nadie te va a venir a pedir tu dinero base, ujú, porque son bienes que están en alta demanda. Lo que hacen, y así introduzco yo de manera muy sencilla a mis estudiantes, es vas, depositas al principio del mes, para hacerlo sencillo, y el banco, lo hago de manera sencilla, el banco presta a las compañías simplemente para que incremente sus inventarios y los compren a mejor precio, porque como compran al mayoreo, les dan precios más bajos. De hecho, a mucha gente saca cuando les digo esto, digo, una reserva fraccionaria, este, hecha, implantada de manera propia, debe ser deflacionaria. ¿Por ujú. qué? Porque con el tiempo, lo importante del tiempo, la teoría austríaca es como les permites tener liquidez a las compañías antes de ir a comprar cosas, las compañías pueden incrementar sus inventarios en alta demanda, pueden bajar los precios porque por cuestiones de economías de escala, porque compras en mayoreo, pueden bajar sus precios y para cuando llegas tú a comprar el sábado o a final de mes, lo que tú quieras, vas al supermercado, tienen todos los bienes y servicios que tú quieres
y no utilizas dinero base. Lo único que haces es utilizas tu tarjeta de débito y pum, problema resuelto. Por eso no hay problema con un descalce de plazos muy a corto plazo, porque esos a corto plazo son las cosas que nosotros vamos a comprar. No tenemos ninguna necesidad. Por eso cuando hago extremos de que decimos que vamos a empezar como un banco comercial que no tiene ni nada de reservas. Un banco comercial que no tiene nada de reservas y presta bien, nunca va a tener este withdrawals serían, ¿cómo se dice? Cuando sacas el dinero del banco, Retiro. retiro. No vas a tener retiros de dinero base porque todo mundo, o sea, como estás prestando bien, todo mundo va a ir a comprar cosas y el dinero bancario que tú como banco creaste va a regresar a la hora que se paguen esos préstamos. Se puede expandir un poquito más en economías modernas, por ejemplo, um, vamos a decir, le das un préstamo a 6 meses a una compañía, esa compañía va a estar preparando su inventario, vamos a decir, a medio de año, a mitad de año, un, un banco comercial le presta a una compañía, empieza a aumentar sus inventarios para la época de sembrinas, para la época de Navidad. No hay ningún problema. Como vas a ir, estás ahorrando dinero, vamos a decir, por lo menos a mitad de año, ojalá la gente sea así responsable, para comprar regalos al final de 6 meses, la compañía te está coordinando lo que tú estás ahorrando ahorita Ujú. para que vas a ir a comprarlo, si no en diciembre, por lo menos en Estados Unidos empezamos desde noviembre con lo de la época de acción de gracias. Entonces, todavía 6 meses se puede, por cuestiones históricas de contabilidad, a muchas empresas le llaman el capital de trabajo, working capital, no nada más a lo que pueden hacer efectivo en 3 meses, o sea, todos los activos, inventarios, a veces prestas, compañías a veces hacen préstamos a corto plazo, y dinero mismo. Cualquier activo que una compañía tenga a un año, le llaman ese es capital de trabajo. ¿Por qué? Aquí Porque en un año, en ajá, España le llamamos fondo de maniobras. Por si. ok, que incluye el dinero base, el dinero que tengas, y aparte incluye tus inventarios que puedes Ah, no, convertir eso es en, la caja de tesorerías. Pensaba que. No, el working capital no es los en activos corrientes menos los pasivos corrientes. Sí, 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 lo que me refiero es, los corrientes son los que puedes, en Estados Unidos, Sí, sí, puedes convertir en efectivo sí, fácilmente en un año, en un periodo de un año, en Estados Unidos. No sé efectivamente. si en Sí, España es pues igual. fondo de maniobras. Fondo de maniobras, obviamente le hacen neteas con las deudas. Ujú, De hecho, una vez creo que tuve la suerte de enseñar esto, este, a veces vamos a decir, fondo de maniobras, dijiste, ¿verdad? ujú, Que incluye efectivo, incluye algún tipo de préstamo a corto plazo que la misma empresa haya hecho, a veces lo hacen las compañías, incluye los inventarios que se pueden vender a un año, se netean las deudas a corto plazo y eso es lo que te va a decir, ok, ese es el capital, el working capital, el capital de trabajo. Por eso muchas compañías que a lo mejor tienen muchas deudas a corto plazo y tienen un capital de trabajo, un working capital muy pequeño, la forma que lo arreglan es, van y piden prestado a largo plazo para tener dinero en sus activos, tienen menos deudas a corto plazo y su working capital inmediatamente se expande. Pero obviamente estamos hablando de un préstamo de 2 años, no de 30 años, una cosa así, ¿no? Entonces, ujú, para poder, entonces, en periodos de un año, lo normal históricamente, y White ha hablado de esto, la mayoría de los bancos eran puros préstamos a 3 meses, bancos comerciales, y alguno que otro un poquito más a largo plazo, pero normalmente los cubrían con financiación certificados de depósito a 3 meses, bonos a un año, más o menos haces un tipo de compensación. A lo mejor está un poquito más a largo plazo, pero este es de mucho menos riesgo y ahí más o menos te la vas llevando. ujú, El problema es que como todo puede ser abusado, ah, no es lo mismo prestar a 3 meses o un año que prestar a 10. ujú. Financieramente, porque ya, fíjate cómo todo está conectado. Financieramente, porque si lo tratas de vender el valor presente,
cuando suben los intereses, va a ser muy bajo porque te lo van a descontar 9, 8 veces para que puedas tener, vamos a llamarle capital, capital presente, para que puedas tener dinero en el presente. Ujú. Este, pero si tienes un montón de bonos o inversiones a un año, 3 meses, un año, de hecho estaba viendo ahorita, yo no sabía, pero puedes prestar dinero a un mes, no nada más a 3 meses, y los intereses están altísimos ahorita, le sacas bastante. Si empiezas, si ahorita estás invirtiendo en Estados Unidos no nada más a 3 meses, sino a un mes, le puedes, porque los intereses están subiendo. Entonces, es cuestión de grado. Es, se puede prestar a un poco más a largo plazo, pero tiene que ser una empresa muy segura, con muy poco riesgo. ¿Cuáles son las empresas que tienen muy poco riesgo? Son empresas que están vendiendo bastante de diario, que ya sabes que o te van a pagar en efectivo o tus mismos clientes van a ir a comprar algo con ellos y tú nunca te tienes que preocupar de liquidar con dinero base. El problema es cuando te vas más a raya de un año, ya estás descoordinando la parte financiera, y el punto de la teoría austríaca del capital es que no nada estás descoordinando este, los, los balances financieros, estás descoordinando la estructura productiva. Hay Efectivamente. mucha inversión a largo plazo y lo que todo el mundo quiere son bienes presentes. Y ahí cuando suben los intereses, ese tiempo se empieza pum, te pega en la cara cuando empiezan, porque no hay la liquidez que tú pensas que iba a seguir. Si prestas a 10 años, significa que tú crees que tus clientes nunca te van a pedir te van a pedir dinero base por 10 años. Eso es una Ujú. locura, es algo extremo. O sea, no, los bancos, la otra es, y hay mucho trabajo que hacer, que si un banco comercial hace un descanso de plazos altísimo, tenga un montón de capital, o sea, que haya mucho de su propio dinero para que esos cambios de valor de las inversiones a largo plazo se pueda absorber por los dueños, no por los depositantes. Y la otra, hay cosas como credit default swaps, y cambios y swaps de interés que más o menos te cubren, pero los que te están cubriendo ese tipo de problemas están haciendo lo que tú deberías de hacer, es ellos tienen que prestar a corto plazo, porque si te tienen que cubrir, tienen que tener la liquidez lo más pronto posible para el riesgo. Entonces, el sistema financiero en general, como quiera, está haciendo lo propio. Aunque parezca que un banco está descansando plazos, hay alguien que le está compensando, que le está compensando al revés. Se puede hacer, pero el punto es, si ya sabes que un banco comercial está prestando muy a largo plazo, ya sabes que ahí va a haber problemas. De hecho, bancos bancos fuertes, cuando están, cuando prestan mortgages, serían ¿cómo se dice mortgages? Hipotecas. Hipotecas. Algo que aprendí más en detalle ahora, ya más o menos sabía, es que lo que normalmente hacen los bancos comerciales que hacen hipotecas, ellos no se quedan 30 años o 20 años con la hipoteca, le sigues pagando, pero ellos inmediatamente la venden. O sea, en realidad solamente son intermediarios e inmediatamente reciben Ya. dinero presente, No, ¿vale? no sabría cómo decirlo en castellano, la securizan, ¿no? Lo convierten en una security. Las convierten en bonos, vamos a decir. Yo creo que a veces la gente entiende eso. Ponen Hipotecas. muchas hipotecas juntas y Ujú. las venden a inversionistas grandes. Como paquete. Ellos pueden esperar 30 años Ujú. apropiadamente. Ujú. El banco comercial no puede esperar. Entonces, lo único que hacen es ganar dinero con esa intermediación, que significa que está bien, porque si alguien viene y les pide dinero, todos los días se está haciendo dinero al empaquetar, Hipotecas. hipotecas. No es tanto problema. De hecho, una de las cosas interesantes que el Silicon Valley Bank no hacía era que muchos bancos comerciales americanos, prestan a largo, pero lo que hacen es, en inglés decimos lock, la ganancia, lock, ¿cómo se dice? Como que Bloquear. bloquear, sí, la fijan, vamos a decir, Sí. fijan con el asunto de comprar swaps de interés. Entonces, la ganancia que ellos van a recibir a través de los 30 años, siempre alguien te lo va a estar cubriendo para que siempre sea positiva. Aunque no sea mucha, siempre va a ser positiva. Pero los bancos grandes tienden a no tomar ese tipo de riesgo. O sea, como es muy complejo el sistema financiero actual,
hay que ver a varios, no nada más a uno, sino a varios bancos, a varias instituciones financieras, como unas se compensan el riesgo con otras, precisamente unas que invierten a largo plazo y que tienen deudas a corto plazo, se compensan al a comprarle una swap a otra que tiene a muy a corto plazo y que te puede cubrir porque están recibiendo dinero urgente. O sea, se puede, pero es muy arriesgado. Entonces hay que echarle un ojo qué tan protegidos están los bancos y algo que te digo que a mí no sé si me costó aceptar, que normalmente los bancos muy pequeños, no, no todos, ¿verdad? Normalmente los bancos comerciales muy pequeños no pueden no pueden realmente cubrir. Hay una forma que ellos cubren, pero es súper interesantísimo. Cuando tengamos tiempo lo hablamos, pero es más detallado. Hay algunos bancos pequeños que han sabido cómo cubrirse, pero tienen que aceptar márgenes de ganancia muy pequeñitos a cambio de competirle contra los grandes. Pero estás hablando de, de instrumentos financieros muy, muy complejos que están fuera de lo normal que estamos hablando de que, ok, bueno, prestas y luego le prestas a una compañía de consumo que te va a pagar inmediatamente de diario. Muy bien, pues yo creo que queda bastante claro hasta ahora. Te voy a hacer las preguntas que ya conoces. La Ok. primera es si nos puedes volver a recomendar 5 libros. Si quieres, te recuerdo los que recomendaste la última vez. Ajá. Y así, si se te ocurren otros 5 sobre el tema que sea, ya no tiene que A ser ver, sobre teoría monetaria. dime. Dijiste el de Theory and History of Banking de Charles Dunbar. Ujú. Ese es Economic Semantics de MacLup. Ya. Política bancaria de Félix Omari. Y los dos de Michael Hoffman. Y los demás, ok, esos son cinco. Este, ahorita lo estoy leyendo. El libro de White, El de Lawrence White, de El Patrón. ¿Cuál sería? Esas son las Better Money, ¿no? ándale, Better Money. Este, le encontré un tweet que explica, es una persona muy parecida a Hayek, muy sencilla, vamos a decir. Este, le estaban diciendo que por qué no decía, no sé, en vez de ver de mejor dinero, decía dinero perfecto, algo así. Dice, no, 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 yo no voy a pues, hacer ese tipo de títulos así exagerados como dinero perfecto. Entonces, Better Money. Me fascinó la pura entrada. Empieza hablando de cómo en Venezuela ya se utilizan en varias partes. El oro un poquito más generalizado en una área, en el sur de Venezuela, y Bitcoin en bastantes lugarcitos ya te empiezan a aceptar Bitcoin. Ya si lo convierten a dólar es otra cosa. Y empieza con la frase, dice, los venezolanos que están utilizando están eligiendo hacer sus compras y ventas en Bitcoin y en oro, están eligiendo un mejor dinero. Ujú, Entonces se pasa todo el libro, se me hace, fíjate que no está escrito a nivel muy complejo, ¿eh? Fíjate que si acaso las gráficas que mucha gente no le gusta, pero si ya tomaste si no le tienes miedo a las gráficas, se me hace un buen libro hasta donde voy, buen libro de introducción al sistema monetario, ujú, este, porque aparte, creo yo, lo que le va a interesar mucho a la gente es que no es así abstracto como las clases que a veces tenemos que dar cuando hacemos economía 101. Te está explicando cómo funciona un patrón oro y te explica poco a poquito qué es un pasivo, qué es un activo. Empieza a hablar de la reserva fraccionaria porque está equivocada, porque está correcta y los demás están equivocados. A lo mejor estoy equivocado porque pues obviamente es mera especialización, pero me parece que está bastante sencillo para la gente interesada ujú, como punto de partida, porque aparte habla de historia, más que en eso, como a la gente, yo me he dado cuenta, como a la gente le gusta mucho que le hables de historia, de hecho ahorita ya estoy enseñando mis clases de cuando los capítulos de monetario, ya estoy utilizando la banca en Escocia para que entiendan cómo en la vida real funcionaba la banca y en vez de algo abstracto así, algo así muy extraño. Entonces, el libro de Lawrence White, pase lo que pase. ¿Qué otro libro tendría yo en mente? El libro de donde habla de duración financiera de Kachanowski y Peter Lewin, Finanzas y Capital, aparte de que te introduce, empieza a meter cosas como valor agregado, Economic Value Added, todavía no sé si en español es exactamente lo mismo,
te da un repaso muy bueno y muy profundo de las teorías de capital. O sea, no es nada más las cosas técnicas de financieras aplicadas a la estructura productiva. También te da un repaso de lo que creía Menger respecto al capital, de lo que creía von Baber, de lo que creía Mises, de lo que creía Hayek, de lo que creía Lachman. Te da el repaso, o sea, es muy, muy, muy completo. Y aparte lo interesante es que utilizan el concepto financiero de duración, cuánto tiempo te tarda cuando es una inversión, cuánto tiempo te va a tardar en recuperar el principal, aplicado no nada más a los asuntos financieros, o es importante, pero el punto austriaco es cómo aplicamos esto a cómo se coordina o descoordina la estructura productiva. Cuando compras una máquina, ¿cuánto tiempo tarda que la máquina produzca suficientes bienes y servicios para cubrir el costo real de la máquina que compraste? Y obviamente, si se tarda mucho tiempo, a lo mejor vale la pena, pero acuérdate que si los intereses suben, te va a afectar el valor de los mismos bienes que está produciendo. Entonces, uno dije el de Better Money de Dr. White. Capital y Capital, finanzas. Capital y Finanzas de Kachanowski y Peter Lewin. Luego, ¿cuáles serían otros muy buenos? Creo que ya todo el mundo el que es súper intro y súper interesante porque literalmente habla de lo que está pasando ahorita, hasta me da risa, el de las promesas, y eso está en español. Las promesas por las que vivimos, tiene por lo menos 2, 3 páginas donde habla de que en Canadá se prestaba nada más a corto plazo y no se prestaba a largo plazo y por eso sobrevivieron todos los bancos de Canadá a la Gran Depresión. Entonces tenemos esos tres. Tenía uno más en mente, No tienen que ser pero 5, ahorita. no te compliques los que se te ocurran. Sí, 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 sí. Luego si me acuerdo cuál es el otro, pero sí había uno que se me hacía fíjate que muy importante para eso. Pero fíjate que se me fue ahorita. Ya. Ah, ah, las, las clases de Perry Merlin, obviamente ¿cómo se llama? Con cuidado, es decir. Las clases de Perry Merlin están en YouTube. Estás hablando de unas 12 horas de pura banca. Te da muy buena introducción a cómo funciona el sistema. Otra vez de manera, por eso lo tenía en mente. Utiliza mucha historia, no es nada más, así funciona la banca ya. Mira, así funcionaba en Estados Unidos, le aprendí bastantes cositas muy interesantes ¿te acuerdas del asunto de si el dinero es externo o interno, Ujú. endógeno o exógeno? Sus ejemplos es de la idea de que es endógeno, de que los bancos no prestan reservas. Este, los bancos nunca han prestado, hasta donde puedo ver, los bancos no han prestado reservas casi nunca. Siempre cuando hacen un préstamo, lo hacen a través de sus pasivos y luego ya en la cámara de compensación hacen el pago que tengan. Y él habla de eso, no creo que no era su punto estar hablando de ello, simplemente lo menciona, mira, hizo un préstamo, un banco hizo un préstamo y en vez de ir a comprar, de utilizar los cheques para ir a comprar cosas, inmediatamente le dijo, ¿sabes qué? Dámelo en oro. Y el banco, como no tenía todo el oro, los bancos tuvieron que vender activos y entonces, ya desde entonces ya se utiliza el dinero, perdóname, endógeno o dinero interno, o sea, los préstamos no son con las reservas, sino los préstamos son con los pasivos del banco y Ujú. ya después utilizan, las reservas no se utilizan para prestar, se utilizan para pagar los saldos netos. Y eso es desde los 1800 o hasta antes, no es algo así, ahorita pasó, no, es desde siempre. Entonces, las clases, por lo menos esas que son tres, la que dije, creo, esas tres referencias, el libro de Better Money, Capital y Finanzas, Las promesas por las que vivimos, ese es súper intro, entonces todo el mundo debe leerlo. Las clases de Perry Merlin, y a mí se me hace muy buena introducción el libro de Rayo de el más intro, el donde critica la MMT. Se me Ujú. hace una de las mejores introducciones porque empieza muy, muy de cero y como está criticando a gente a la que estamos leyendo todos los días, es muy interesante porque ya desde que, mira lo que está diciendo este tipo, ok, ya entiendo, ya entiendo, entiendo. Yo creo que esos libros a mí se me hace como introducción, este,
excepto el de Kachanovsky es el que es un poquito más complejo, pero la primera parte de la historia vale la pena mil veces, ¿no? Perfecto. Creo que eso. Y si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, viva o muerta, ¿con quién sería? Ok. Ya mencioné la vez pasada a Menger y a Bombarde para entender por qué se estaban peleando, por qué se querían mucho en unas cosas y no en otras. ¿Con quién tendría una conversación? Creo yo, me gustaría hablar con Mises de las cosas que no estoy de acuerdo con él, porque no me gusta no estar de acuerdo con Mises. O sea, lo acepto, ¿verdad? Pero me gustaría sentarme con él y decirle, oye, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué dijiste el Ujú, otro? ujú. Este, es un pensador muy, muy honesto y muy sobrio. Y me parece muy interesante decirle, ¿sabes que estoy de acuerdo contigo en esto? ¿Por qué X o Y? Muy bien, muy, muy, muy bien. Pues, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y yo creo que ha quedado todo bastante claro. Espero que a la gente le guste. Ojalá. Y te pidieron ya que volvieras, ¿eh? El otro día lo vi en un comentario que alguien decía, quédate de vuelta a Aaron. Y yo dije, bueno, mira. Claro, Gracias, muchísimas gracias, no sabía, pero se los agradezco mucho a la gente. Ojalá lo que enseño o explico sea más o menos claro, porque a veces esos temas están muy complicados. ujú, un poco sí, pero bueno, yo creo que queda claro. Muchas Ujú. gracias, ¿eh? Hasta luego, cuídate mucho. Adiós, hasta la semana que viene.